Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase en la cual vamos a estar desarrollando varios temas. Vamos a aprovechar la dinámica que nos permite desarrollar en modo general lo que es la etapa de encendido, aprovechando todas sus instancias, aprovechando todos sus recorridos, desde estas cuestiones que tienen que ver con los consumos, como así también los diferentes eventos que podemos medir con el multímetro. Hablando acerca de la secuencia de encendido, la misma, como sabemos, es amplia, pero claramente la podemos reflejar en bloques. Podemos aprovechar diferentes etapas para comprender cómo es que un equipo inicia, cómo es que un equipo realiza su trabajo. Y para eso vamos a aprovechar la información técnica a la cual tenemos acceso y vamos a intentar pasar en limpio, con conceptos claros, de forma simple, el funcionamiento de un circuito a nivel electrónico, ¿sí? A nivel aplicado justamente a la parte de encendido, que es lo que hoy quiero desarrollarles. Así que vamos con eso, gente. Como les digo, se van a juntar varios temas. Por un lado, el análisis de una etapa de encendido involucra la lectura de un esquema eléctrico. Eso es parte, eso es inevitable dentro de ese proceso. Es decir, siempre tenemos que utilizar la información técnica, hacerlo con claridad, para poder entender cómo es que el fabricante organizó una secuencia de encendido. Para tal fin, a familiarizarnos con estos componentes que son diferentes nomenclaturas que tienen información técnica precisa, bien desarrollada. De hecho, esto es propio del fabricante, ¿no? Así que, bien, vamos con eso, gente. Le voy aportando algunos tips. Todo esquema eléctrico, en su primera fase, inicia con la presentación de las áreas de radiofrecuencia. Recordemos que estamos reparando un dispositivo de radio, un dispositivo que en su esencia vino a ser un elemento de transmisión instantánea, un elemento de transmisión inmediata, o sea, una pequeña radio, pequeña y potente. Así que su esencia es esa, más allá de que hoy en día prácticamente podríamos decir que es una PC de bolsillo, con una cámara casi profesional. Pero más allá de esas derivaciones que tuvo en materia de diseño, no deja de ser un dispositivo de radio, y es por tal motivo que el fabricante en sus primeras páginas del contenido técnico electrónico brinda información de esa área. Todas estas páginas siempre están relacionadas a sus transmisiones y recepciones. Más en el centro del esquema encontramos información sobre el procesador, sus diferentes bloques, como así también el mecanismo que utiliza para comunicarse entre periféricos y justamente el CPU, ¿sí? En este caso utiliza un medio de comunicación que tiene el nombre I2 al cuadrado, que trabaja con un estado alto de justamente un pull-up, de levantar, de poner en funcionamiento diferentes zonas, ¿sí? Ese estado alto, esa configuración de diálogo que tiene entre los circuitos, trabaja con una tensión de 1.8 a través de dos resistores, en los cuales se va a configurar el mecanismo de comunicación con los diferentes sectores del equipo, ¿sí? Ahí tenemos un mundo para desarrollar, pero tal como les dije, estoy haciendo un paseo por el esquemático para familiarizarlos a quienes aún no lo están, y con el fin de desarrollar tips acerca de el normal encendido de un equipo. Cuando entendemos cómo realiza esos procesos, entendemos con más claridad cuando justamente no lo está haciendo. Para hablar de encendido, para hablar de esa área, inevitablemente tenemos que ir al sector de quien administra la función de control de energía, ¿sí? Quien distribuye tensiones con diferentes capacidades de corriente,
quien temporiza las mismas, quien justamente las maneja. De hecho, esa M que está ahí, recuérdenla, de manager, de administración, de control. Y acá interfiere uno de los temas más importantes a tener en cuenta. Dentro del desarrollo se encuentran diseños que hablan acerca de cómo se implementan los esquemas eléctricos, es decir, las normas de dibujo técnico expresan una cierta cantidad de desarrollos en los cuales podemos observar las fuentes de alimentación en la parte superior, las entradas de un lado, en este caso en la parte izquierda, las salidas de la parte derecha y finalmente las tierras o masas o puntos de conexión con GND en la parte inferior. Eso es como una presentación ahí que les brindo. Hay mucho más sobre ese tema. Bien, para ir de forma directa a hablar acerca del encendido. ¿Qué es el punto principal que tenemos que tener en cuenta ahí? Comprender qué es una fase de encendido, cómo trabaja, cómo realiza el proceso. Y para tal fin es clave, gente, tal como les decía, familiarizarnos con las nomenclaturas. Eso es fundamental. Esas nomenclaturas tienen una serie de datos muy específicos de cómo van a trabajar, con quién, de qué forma, ¿sí? Entonces, algo a tener en cuenta. Yo me estoy acercando acá, mientras les explico, me estoy acercando a una zona, a un sector, que justamente da el puntapié inicial al encendido. En este caso, las líneas de Power On, las cuales se expresan en esta función, como está acá, una línea de entrada, una nomenclatura, que a su vez coincide con la nomenclatura que le aplicó el fabricante del integrado. Porque acá aprovecho y les doy un dato más que interesante. Dentro de las funciones de un esquema se brinda información tanto del fabricante del equipo como del fabricante del IC, del integrado. Y esa zona justamente corresponde a esta área. Power On es una terminología que aplicó el fabricante del integrado, mientras que la misma, en este caso, coincide con la que aplicó el fabricante del teléfono. Entonces, prepárense para encontrar nomenclaturas que, de acuerdo a quien las desarrolló, va a ser la forma con las que se van a representar. Es decir, van a encontrar un tipo de terminología de un lado y otro tipo de terminología del otro, que habla de lo mismo, ¿sí? Solo que son diferentes formas en algunos casos de llamarle a la misma cuestión, ¿sí? Eso como dato, gente, como dato, ténganlo presente. Continuamos ahí. Entonces, para ir de forma directa, para hablar de encendido, ¿qué tenemos que desarrollar? Justamente el área que da el puntapié inicial a la cuestión. En este caso, la línea de Power On, ¿sí? La línea de la tecla de encendido. Dicha línea configura un estado alto dentro del integrado, el cual, con una serie de procesos paralelos, va a establecer unas corrientes de salida, unos circuitos PWM, los cuales van a estar presentes justamente del punto de vista eléctrico del otro lado a través de estas bobinas, estos inductores que están aquí presentes, conectados a diferentes líneas, ¿sí? Ejemplo, tenemos el caso del circuito que se expresa SW, del circuito 1 de trabajo. Quizás alguien me dice, ¿por qué la bobina es 5002 y el circuito es 1? Porque en muchos de los casos no coincide a fabricante entre lo que desarrolla la función del integrado con el área donde se aplica. Recuerden que acá adentro tenemos un lenguaje que tiene que ver con el desarrollador del integrado, el fabricante del integrado, y acá afuera tenemos un lenguaje que tiene que ver con el fabricante del teléfono. Entonces, primera actividad, primera etapa, se ejecuta una corriente con sus controles, ¿sí? Ya vamos a avanzar acerca de los circuitos PWM, pero básicamente quiero que lo vean como una salida en este momento. Una salida de 0.8 volts
en la bobina L5002. Y acá viene la cuestión. Uno dice, bueno, a ver, ¿cómo empiezo en la práctica real a interpretar eso? Primero, está bueno la ubicación física del componente. En este caso, con el buscador podemos acceder a esa ubicación, ¿sí?, de la bobina L5002, la cual me da como resultado esta zona y justamente esta bobina que se encuentra acá, en esta área, ¿sí? L5002. Vuelvo al sector, vuelvo acá para continuar con el análisis. La segunda bobina, basándome en las etapas de encendido, recordemos, SW1 compuesto por L5002, bobina que trabaja con 0.8 volts. SW2 compuesto por L5003, bobina que trabaja también con 0.8 volts, al igual que la siguiente. Y finalmente, recién en el caso de SW4, bobina L5005, tenemos una tensión de 1.35 volts, recién en esa bobina, ¿sí? Todo esto lo vamos a medir ahora con el multímetro, ¿sí? Igual en este sector, SW5, compuesto por la bobina L5006, trabaja con una tensión de 2 volts, ¿sí? Hasta acá tenemos el primer paso para diagnosticar una etapa de encendido, el cual pudimos observar que mediante una acción física, la cual consiste en presionar la tecla. Esta última es fundamental que lo analicemos. Para analizar el mecanismo de trabajo de la tecla, simplemente tienen que dar seguimiento a esa línea para llegar al área que nos muestra información de cómo es el mecanismo de trabajo, ¿sí? Noten que siempre es fundamental tener acceso a los títulos. En este caso el título me hace referencia a que es una llave y ya puedo confirmar que justamente es la llave de encendido, ¿sí? Me dice que es una key, una llave, y abajo como subtítulo me indica que es la llave de encendido, power key, y me muestra esta área. Si yo me alejo, puedo observar que está en el mismo sector en donde a su vez hay más llaves de volumen, llaves de menú, entre otras, ¿sí? Eso es fundamental y es algo que recomiendo. Pongan todo en contexto general, no solo observen el componente al cual están trabajando, sino que ubiquen toda la zona como recomendación para estar seguro que están en el área que desean. Volviendo al sector, volviendo al área específica, podemos saber que en este punto, que la llave de encendido trabaja con dos conectores, de los cuales uno de ellos está conectado, valga la redundancia, a la línea VIVAT, es decir, uno de los conectores de la tecla de encendido se conecta con el circuito principal, con la línea VIVAT, ¿sí?, con el voltaje que trabaja la batería, de forma directa con el positivo de la batería. Mientras que el otro circuito, al unirse, va a ser un medio por el cual una tensión igual a VIVAT va a recorrer el resistor R6016 y va a llegar finalmente, tal como pudimos ver, al integrado de encendido, al PMIC. Va a llegar acá, ¿sí? Es el mismo circuito. Entonces, a ponerlo esto en perspectiva, ¿dónde estamos en el circuito de encendido? ¿Cómo es que inicia un celular? ¿Cómo es que enciende un celular? Mediante un estado alto igual a VIVAT en la esfera K9. Puntualmente, cuando a la esfera K9 le llegue una tensión igual a VIVAT, el integrado va a iniciar su proceso. Hace un efecto contrario, pone la línea en un estado opuesto. Hay una base muy grande de desarrollo teórico en ese aspecto, pero yo quiero en esta etapa ser simple, ser claro, dejar conceptos firmes y que permitan el desarrollo del resto del aprendizaje. Recuerden que tenemos que ir inevitablemente de forma ordenada en este aspecto.
Así que, para resumir, ¿dónde estamos en la etapa de encendido? ¿Cómo es que trabaja el equipo en esta instancia? Mediante un estado, mediante una conexión directa, temporal, entre VBAT a través de la tecla y el PMIC llega una tensión y este inicia su proceso. Proceso que va a generar una serie de salidas, una serie de administración de corrientes a través de unos inductores, los cuales van a iniciar su trabajo de forma directa y escalonada. Recuerden que, tal como les indiqué, toda la información presenta datos importantes y acá de hecho tenemos uno, que esto puede estar en una gráfica, puede estar en otra, pero nos habla inevitablemente de que los procesos, si bien hay una separación de tiempo muy pequeña, no es observable a escala humana a simple vista, necesitamos instrumentales para observar las diferencias de tiempo con las cuales se van ejecutando estos procesos. Los mismos se van a dar de una manera ordenada y podemos ir verificando las tensiones con el multímetro en esa etapa, ¿sí? A modo de ejemplo, para pasar a una representación práctica de esto, yo por acá a mano tengo un equipo de súper práctica para investigación, estudio y sobre todo para enseñar de forma clara. Tengo un clásico 701 que voy a abrir la información por acá para mostrarles que se repite la misma arquitectura. Esta arquitectura que les estoy mencionando es la utilizada de forma general por todos los desarrolladores. Tiene sus años y hasta el momento simplemente se agregan integrados de administración, pero la arquitectura sigue siendo la misma. Más de uno estará familiarizado con este circuito de un 701. Perfecto, gente, ahí lo tenemos. Misma cuestión, mismos puntos a analizar. Esquemático eléctrico, el cual, tal como les mencioné, inicia con las áreas de radiofrecuencia, continúa con los elementos de comunicación que tiene el dispositivo con su entorno, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, llega al área del procesador, nos muestra el tipo de comunicación que tiene y finalmente, o mejor dicho, a continuación, nos muestra las áreas del integrado de encendido que justamente estábamos viendo en el otro equipo. Analogías, similitudes, cantidad, prácticamente es un clon, gente, se repite todo. Power on, línea de estado alto, power on, información del fabricante, power on, información del fabricante del integrado, y lado opuesto, los circuitos SW, 1, 2, 3, 4. Acá sí, noten que hay una correlación entre SW1, la primera etapa de activación, y la bobina L4001. Noten un detalle, gente. El integrado tiene las mismas características en número, U4000, ¿sí? Y sus componentes que los rodean, los componentes que trabajan con el mismo, todos inician con ese número. El que busquen va a estar iniciando justamente con ese número. 4000, 4000, 4000, 4000, todos. Y más aún la etapa que inicia el proceso del mismo, el cual está expresado por SW1, que coincide con L4001. ¿Sí? Todo me habla del 1, todo me habla del 2, todo me habla del 3, porque justamente es la secuencia, y permítanme llamarle arranque, sé que no es lo adecuado para nada, pero solo en esta etapa le voy a llamar arranque. Es la secuencia de inicio, de encendido, de arranque del circuito. Así que, vamos ahí. Entonces, ¿cómo continúa esto? ¿Cómo trabajamos acá? Una vez que verificamos el circuito de la tecla físico, que podemos observar si trabaja con una tensión positiva, una tensión negativa, pasamos a verificar las salidas del integrado. En este caso, el integrado
de administración de la misma, PMIC, el cual presenta una tensión de trabajo en la bobina L4001 de 0,8, L4002 de 0,8, 4003 igual 4004 SW4 1.35, 4006, ya van a ver por dónde anda la 4005, de 2 volt, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que verificar. 4001 0,8, 4002 0,8, 4003 0,8, 4004 1.35, 4006 2. Todas las encuentro al lado del circuito integrado encendido. 4006, acá está, 2 volt, ¿sí? Acá está la 4001, 4002, 4003, todas de 0,8. Y la 4004, esta bobina que está acá, de 1.35 volt, ¿sí? Esa es la forma, esa es la primera actividad que tenemos que realizar al momento de iniciar justamente un diagnóstico con este equipo. La primera parte que tenemos que medir para entender esa cuestión. Y es lo que vamos a hacer ahora, gente. Acá tengo un equipo para poder hacer esas mediciones rápidas, para ver cómo se generan los procesos, y los cuales también me gustaría esto, miren, antes de desarmarlo, que puedan familiarizarse con los consumos. Familiarizarse con los consumos es uno de los mecanismos más prácticos para un diagnóstico rápido. Permite evaluar de forma práctica los mecanismos que se dan en la etapa del encendido. Ahí lo alimenta el circuito. Ahí está. Con la fuente aplico una tensión VIVAT de 4.1, 4.2. Esto lo podemos hacer desde 3.8, 3.7 a 4.2 sin ningún tipo de problema. Y una vez que alimento el equipo, doy power y tengo la primera cuestión acá. Miren, no quiero dejar pasar algo. Ni bien encendí, ni bien activé, tuve 0.030 miliamperios. Y a partir de ahí un pico que se estableció en 100 miliamperios. Dentro de esa etapa todavía no hubo comunicación. Recién en estos eventos que se están dando ahora ya se desarrolló la ejecución de procesos del CPU, en el cual va alimentando diferentes periféricos, los comunica y los habilita, otros los comunica y los alimenta, y otros los comunica, los habilita y los deja activos, ¿sí? 3 etapas, 3 procesos tenemos justamente en esa etapa. 3 grupos de equipos, 3 grupos de componentes tenemos ahí. Cuando aumenta las corrientes en amperios es porque aumentan los consumos, es porque se inician los procesos de los integrados, ahí escucharon el audio, los procesos de los integrados de mayor consumo, justamente como son las etapas de potencia, la ejecución del paquete operativo que descarga la memoria, las etapas de transferencia de datos, entre otros. ¿Sí? Ahí se dan los factores de mayor potencia en la etapa de encendido. Justamente son los que están ejecutando los procesos. Al momento que ya se están estableciendo las notificaciones es porque el equipo ya pasó el menú inicial y se encuentra en la etapa de ejecución de aplicaciones. La tendencia natural desarrollada es que este comportamiento de corriente de consumo expresado en amperios tienda a disminuir, que es justamente lo que está haciendo ahora. El equipo entra en reposo luego de finalizar todos esos eventos, y cuando entra en reposo va a disminuir, como lo está haciendo poco a poco, las corrientes expresadas en amperios. En la medida que pase más tiempo, noten que se empiecen a suspender las corrientes, cada vez son menores, ¿sí? Siempre va a haber un factor de corriente, inevitablemente, porque el equipo queda encendido. Si bien queda encendido en stand-by, pero queda encendido.
Y les adelanto algo, es un material que lo estoy organizando porque lleva mucho tiempo de investigación. Se puede determinar cuáles son los eventos que está realizando el procesador en esta etapa, que se los adelanto, son todos eventos de control, de comunicación, mediante estos dígitos, ¿sí? Hay un grupo que está por debajo de los 0.010 miliamperios, o mejor dicho, de 10 miliamperios, y hay otro que está por encima de los 15 miliamperios, otro grupo de paquetes de comunicación, que es lo que está realizando el procesador en este momento. Sigue comunicando, sigue hablando, permítanme decirle, con una serie de integrados para justamente sostener el encendido. Pero esos integrados se dividen en dos grupos, quienes están por debajo de los 10 miliamperios y quienes están por encima de los 15 miliamperios. En este caso lo está haciendo con la parte de Wi-Fi. Este equipo tiene activado el Wi-Fi. Bien, gente, ahí si lo puedo dejar un poco más de tiempo. Esto va a llegar hasta el ultra reposo, que es un comportamiento más bajo que este, ¿sí? Ese que está justamente haciendo ahí, pero constante en consumo. Recuerden que nunca el equipo podría quedar en un 0,0 absoluto sin eventos, porque eso indica que se apagó. Ese es el comportamiento natural. Noten la diferencia hasta donde está llegando, pero se establecen comunicaciones de forma permanente y es por eso que vemos esos eventos, ¿sí? Esos eventos. Lo dejo un poquito más para que lo visualicen. Esto es lo normal. Estos tiempos está bueno controlarlos. Estos eventos está bueno saber específicamente a qué área están involucrados, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, ¿sí? Para determinar esas funciones. Determinarlo de forma clara, ¿no? Fíjense que por más que dejo correr el tiempo, esta última actividad se sostiene, ¿sí? Lo voy a sacar de modo reposo. Voy a presionar un segundo la tecla pausa. Inevitablemente, el estado alto de la misma genera una serie de corrientes que se vuelven a establecer a la salida y administración de la energía. Ahora, esto va a disminuir más rápido porque el equipo básicamente pasó a un estado alto, activa alguna serie de notificaciones y inmediatamente se recupera al stand-by, al reposo, que es lo que acaba de hacer. Eso lo hizo mucho más rápido. Lo saqué de la posición de reposo y el equipo, su tendencia, su desarrollo, busca lograr la estabilidad inferior de forma inmediata, es decir, que disminuya la corriente rápidamente, ¿sí? Genial, gente. Los quería familiarizar por ese lado. Apagamos acá, ¿está? Quitamos la alimentación del equipo y vamos con estas cuestiones que les mencioné acerca de los inductores. Quiero familiarizarlos, es algo simple, pero inicia el proceso de diagnóstico, permite las reparaciones exitosas a través de entender cómo es que funciona. Que eso es la clave de la cuestión, gente. Cuando ustedes entienden cómo funciona algo, tienen más posibilidad de reparación que cuando no lo hacen. Así que eso por un lado. Apuro acá el trámite, así les desarmo este equipo, el cual tiene la voluntad de permitirnos analizarlo. Se brinda al sacrificio de la investigación con el fin del aprendizaje. Funciona todo sin ningún tipo de problema, pero la manera ideal es analizar los equipos que funcionan de forma correcta para luego interpretar fallas. Lo voy a tratar con mucho cariño, pobre. Ahí está. Ya que tenemos el equipo. Pero puntualmente la placa, ¿sí? Placa impecable, sin ningún tipo de fallas. Ahí abajo está el circuito integrado encendido. El administrador tiene un blindaje que se lo voy a retirar con mucho cuidado
para no dañarlo, y de esa forma poder mostrarles las mediciones que les estuve desarrollando recién. Para retirar los blindajes, gente, existen diferentes mecanismos. Yo les recomiendo que utilicen el que les dé más seguridad, y que no dañen ningún tipo de integrado o componente, ¿no? Acá tengo un soporte de placa con el cual voy a sostener la misma para que justamente no se dañe ningún sector. Ahí está. Perfecto. Ahí sostuve, gente. Prefiero esta zona porque tiene trabas, que son estas que están acá, y no esto que tiene más fuerza. Y recordemos que en el momento de aplicar temperatura, esas fuerzas pueden ser peligrosas. Consejo acá. Miren, consejo importante a tener en cuenta acá. Estoy en esta zona, estoy en el integrado de encendido y voy a retirar el blindaje, ¿sí? Voy a retirar el blindaje. ¿Qué es el consejo que les doy acá? Busquen ángulos, busquen zonas en las cuales al momento de ingresar con alguna herramienta no dañen nada. Imaginen que si yo ingreso por esta zona, por este sector, no veo estos componentes, al momento de iniciar el trabajo de quitar el blindaje, puedo dañar estos componentes. Entonces tengan en cuenta eso. Antes de remover un blindaje, observen cuáles son los ángulos que tienen menor cantidad de componentes, o mejor dicho, menor riesgo. Una de las zonas en este caso que me parece prudente es justamente este sector, dado que todas estas resistencias, todos estos resistores no están. Este es un test point, ¿sí? Recién tengo componentes ahí. Ese como dato, gente, tengan presente eso. Es decir, voy a retirar ese blindaje desde ese punto, ahí, en esa zona. Ahí va a haber menos posibilidades de daño. ¿Qué es lo que utilizo? ¿Cuál es el mecanismo que utilizo? Una brusela. Está bueno que sea una brusela que no tenga tanta precisión, digo, para no dañarla, ¿no? Digo, para cuidar la herramienta. Visualizo cómo sería la palanca, si en este caso me queda cómodo, si al momento de generar la fuerza no estoy causando una torsión en otro lado, ¿sí? Verifico eso. En este caso ahí puedo hacer una pequeña fuerza y no va a haber ningún tipo de falla. Lo voy a poner ahí. Puntualmente voy a trabajar en esa zona. Esto lo ideal es hacerlo con microscopio para poder observar, pero prefiero que lo vean así. A ver, denme un segundito a ver si podemos hacer algo acá. Sí, creo que acá podemos acomodarnos un poco. A ver, denme un segundo. La idea es que lo puedan visualizar bien, gente. Creo que vamos a poder acomodarnos ahí un poco más cómodos. Sí, acá vamos a estar bien. Ahí ajusto un poquito. Ahí está. Ahí lo pueden visualizar bien. Esta es la zona con la cual yo les decía que voy a hacer una palanca controlada, ¿sí? Una palanca controlada para no dañar ningún tipo de componente. Me preparo. Temperatura promedio que utilizo, ¿no? Esto
insisto, que no sea norma, que sea una recomendación en el orden de los 360, 380 grados. Y la clave es que sean puntuales a donde aplican la temperatura. Es decir, que la apliquen en el ángulo adecuado. No quiero hacer mucho lío. Ahí va. Aplico la temperatura en la zona. Vengo con la brusera y ejecuto una pequeña palanca. Ahí está. Hasta retirar el blindaje. ¿Sí? Ahí lo retiré. Acá está el blindaje, gente. Le tiene que salir así, derecho, impecable. Cosa que después lo puedan volver a colocar. Perfecto, gente, ahí está. Acá viene la clave. Una observación general. A ver si no se movió algún componente. Hacer un repaso por toda la zona. Verifican los ángulos, sobre todo, insisto, que es donde estuvo trabajando la fuerza del blindaje, para verificar que todo esté bien, ¿sí? Les muestro. El blindaje les tiene que salir bien prolijo, sin doblarse, y eso implica que estuvieron bien con la fuerza. Si le hacen fuerza de más, estos blindajes se deforman fácil, ¿sí? Esa es la prueba número 1. La prueba número 2, que controlen que todas las zonas en donde el blindaje está conectado se encuentren saludables, estén bien, ¿sí? Esa es la otra forma. Perfecto, gente. Dejan enfriar la placa por una cuestión de disipación térmica. Se aseguran que todo vuelva a la temperatura normal. Para realizar las mediciones, yo recomiendo que no lo hagan sobre soportes. Si bien el soporte tiene componentes que no son conductores, es preferible que las mediciones las hagan directamente sobre la manta. Los soportes son de un material especial, y lo que tiene como conductor son las trabas del mismo, ¿sí? Todas estas piezas son de metal, el metal es conductor, o sea, no alimenten un circuito con soportes de este tipo, ninguno en realidad, salvo que sea algo plástico, pero no deja de ser incómodo, ¿sí? Bien, gente, tenemos el circuito a mano. Ahora sí podemos medir, ahora sí podemos desarrollar estas cuestiones que les estuve mencionando acerca de familiarizarse con las diferentes salidas, con las diferentes bobinas, con estos inductores que van a tener ciertas tensiones. Como sabemos, hay 3 inductores que trabajan con 0.8 volt, hay un cuarto que trabaja con 1.35 y un quinto que trabaja con 2 volts. Bien, una vez que tenemos eso claro, tenemos que comprobar que realmente se esté dando esta cuestión. Si se da esa cuestión, seguimos con el siguiente evento, ¿sí? Genial, gente. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a alimentar el circuito, tal como les mencioné. Lo vamos a alimentar ahí con la fuente de alimentación, y justamente vamos a medir esos voltajes, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Me organizo un poco por acá. Está bueno trabajar con la zona bien limpia, por eso con un poco de alcohol, algún cepillo, limpien las zonas que recién estuvimos aplicando temperatura, que son estas zonas que están acá. Remuevan todo lo que tengan ahí a mano, que puede ser o suciedad de las mismas placas o restos de insumos que a veces se utilizan en las reparaciones. Un consejo: no hagan que la suciedad vaya y venga como
por ahí se da, sino que hagan este trabajo hacia un lado. Sería lo más parecido a un barrido. ¿Sí? Así. Se aseguran bien que todo esté lo más limpio posible. La limpieza en los circuitos nos permite ver más claro los componentes, como así también eliminar cualquier rastro de sulfato o elemento ajeno al circuito. ¿Sí? Tiene varios propósitos mantener limpios las placas. Perfecto. Genial. Ahí quedó. Si alguien quiere, puede aplicar un poco de viento caliente para terminar de secar las placas. ¿Sí? Un poco de viento ahí caliente. Solo con ese fin. Y de paso se asegura que haya quedado todo bien, todo prolijito. Ahí está. Perfecto, gente. Tenemos la zona. Bien. Vamos con esto. Lo hacemos en conjunto. Dijimos, ¿cómo es que trabajaba este circuito? Acá tenemos la ayuda a memoria. Ese circuito lo voy a poner tal cual estamos nosotros ubicados. ¿Sí? Lo tengo así. Esto lo voy a rotar un poquito, solo para que lo podamos visualizar en el mismo ángulo que lo tengo acá en el microscopio. La placa en el microscopio la tengo así de costado, así que esto lo voy a ubicar de esa forma, así como está ahí. Y vamos con esto. Primera bobina a medir, L4004. Primera bobina a medir por tener una acá a mano, ¿no? Que es esta bobina, esa que está ahí, L4004. Vuelvo acá y me fijo con qué tensión trabaja L4004. Esto es de G610, esto lo usé para explicar, así que estamos acá en este teléfono, acá. L4004 es esta bobina y el fabricante me indica que trabaja con 1.35 volts, ¿sí? L4004 trabaja con 1.35 volts. Bien, conociendo ese dato, vamos a medir a ver si realmente es así. Lo primero que hago, ajustar la fuente a un valor nominal, prepararme con el multímetro, ahí lo encendí, lo puse en voltios, para que se vea bien, no quiero tapar nada. Denme un segundo que acabamos de hacer algo para que lo puedan ver bien. Vamos a usar este soporte un segundo. Ahí creo que lo pueden ver bien. Sí, ahí está. Perfecto. Alimento con el circuito. Vamos a alimentar acá. Siempre está bueno cuando van a hacer las conexiones que apaguen la fuente. Conectan chasis. Asegúrense que esos caimanes trabajen bien. Y conectan la tensión positiva. Mismo efecto. Ahí va. Acá tienen que ser cuidadosos de que todo esté en su lugar, que no tenga tanto movimiento para no dañar nada. Llevan la placa a la posición adecuada, que vendría a ser esta, ahí, para poder medir así estos componentes, ¿sí? Vamos acá. Enciendo la fuente. 4.2 volt. Amperaje regulado a 2.9 amperes. ¿Sí? Eso lo pueden observar en la batería del equipo para tener una referencia de cuánto es el diseño
original del teléfono. Entonces vamos ahí. Voy a hacer una pequeña prueba, algo simplemente gráfico, gente. El equipo está apagado, entonces a modo gráfico voy a medir la tensión en esa batería para justamente comprobar que las mismas no están presentes con el equipo apagado. Es decir, sabemos que está apagado porque no tenemos corriente de trabajo. Punta negra chasis, punta roja a la bobina, ahí la estoy midiendo, 0 volt. De cualquiera de sus lados, 0 volt. ¿Sí? Enciendo el equipo. Vamos ahí, presiono, acá está la tecla. 1, 2, 3, atento a lo que va a pasar con la fuente. Ahí acabo de encender, mantengo 3 segundos, suelto, atentos a la fuente. Y me voy a medir. Mido la bobina. Noten la tensión, 1.35. ¿Se acuerdan que esa era la tensión que teníamos que tener disponible ahí? Mido del otro lado de la bobina, 1.35. ¿Sí? Ese es el voltaje. Perfecto. Esa bobina pasa la prueba, tiene la tensión adecuada del fabricante. Rápido, aprovecho y busco la información técnica que me muestra los valores de la siguiente bobina. Utilizo la Yao, recién medimos L4004, vamos a medir L4001, la cual, si le damos seguimiento, podemos notar que trabaja con 0.8 volts. Perfecto. Me vengo acá y verifico si eso se da. La bobina del lado trabaja con 0.8 volts. Voy acá. Ahí noten que en el multímetro tengo un poco más que esa tensión, eso es normal que ocurra. 0.9, 0.9 con tendencia a disminuir a 0.8. Ahí se está estabilizando. ¿Sí? La tensión que me brinda el fabricante es una tensión por defecto, es una tensión de default. Entonces suele tener unas pequeñas variables, pero son muy pequeñas. Sigo, una más. L4003. L4003, acá está la bobina, también trabaja con 0.8 volts. Perfecto, entonces vamos ahí. La siguiente bobina, esta que está acá, la mido. Noten que está contraria a la otra. La otra estaba un poquito por encima, esta está un poquito por debajo. 0.6 volts de cada lado. Una bobina que trabaja con 0.8. Mido de un lado, 0.6, mido del otro, 0.6. Me adelanto a la siguiente. Una bobina 0.8, acá tenemos 0.7 volt. ¿Sí? 0.7 volt tenemos en la siguiente bobina, la cual ya les digo qué componente, qué número de componente es. La siguiente bobina, que viene a ser la de arriba, esta, L4002. Me vengo acá para comprobar, efectivamente, L4002 trabaja con 0.8 volt. ¿Sí? Finalmente podemos medir L4006, la cual, noten que en esta zona no está acá rodeando al PMIC. Le damos búsqueda para encontrarla, L4006, le doy siguiente, la busco en el circuito y acá me aparece, acá arriba, un poquito más arriba. O sea, esa bobina tiene que trabajar con 2 volts, esa bobina que está ahí. Nuevamente hacemos la medición y efectivamente ahí están en el multímetro los 2 volts de esa bobina. ¿Sí? Ahí están los 2 volts. Perfecto, gente, de lujo. Vamos a pausar acá. La idea es no saturarlos tanto. La idea fundamental es comprender la información, grabarla, procesarla y continuar. Acabamos de darle el funcionamiento inicial entre las áreas de encendido, una tecla, conexión con PMIC y las principales salidas, o mejor dicho, las salidas primarias de un circuito a través de esas bobinas. ¿Sí? En este momento pudimos verificar que
que todas las tensiones se ajustan al diseño que me expresa el fabricante. 3 tensiones de 0,8 volt, una tensión de 1,35 y una última tensión de 2 volt. Es el paso A de un abecedario, gente. Les quiero enseñar el comportamiento de los circuitos PWM, que son estas bobinas, la modulación que realizan por ancho de pulso, el comportamiento que tienen con un osciloscopio, su comportamiento en hercios. Hay un mundo, ¿sí? Hay un mundo, pero tenemos que dar el primer paso, y el primer paso justamente consiste en esto: comprobar comportamientos, tensiones, verificar si las alimentaciones que se ejecutan a la salida de este circuito son las adecuadas, son las que me indica el fabricante. Genial, gente, seguimos con el próximo video y atentos a esto. Cualquier consulta me avisan. Abrazo enorme, muchas gracias por todo.